Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia, y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Tanto y tan poco tiempo ha transcurrido desde que nos hemos visto la última vez, por supuesto. Bueno, aquí con mi gente, con toda la gente, con los también participantes de nuestra cueva, que se dio en llamar el garage, y esto es un garage, aunque ustedes no lo puedan creer, el garage del artista. Y hoy tengo una editorial que se llama Velázquez flota entre la espuma de Afrodita y la Venus del espejo. En una masterclass sobre Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, llamado comúnmente Diego Velázquez, que asistí en Buenos Aires, que fue un evento verdaderamente enriquecedor, pudiendo entender y desmenuzar del pintor sevillano las íntimas relaciones pictóricas de su universo provocador. Velázquez posee, a mi entender, un extraordinario conocimiento sensual y nos guía a través de su pintura, para así descubrirnos más allá del tiempo, desnudos, frente al reflejo de nuestro propio espejo. Aún habiendo estudiado la mayoría de los lienzos que cuelgan magistralmente en el Prado, museo al cual lo visité asiduamente muchos años, en esta conferencia pude acceder a una visión nueva sobre el pintor barroco y, sin proponérmelo, una chispa se encendió en mí, encarnando un potencial incendiario de nuevas ideas y conclusiones acerca de su obra. Una de ellas pude lanzar abruptamente y sin filtro esa misma tarde, no sin sentir un pudor ya tardío e inútil. En un momento se estaba disertando sobre la Venus del espejo y la posible inspiración de Velázquez con el hermafrodita durmiente, un ser
mitad hombre, mitad mujer, vástago de Hermes y Afrodita, o sea, Mercurio y Venus, en Roma, por supuesto, hecha en mármol por Gian Lorenzo Bernini, un gran escultor, en 1619, ahora en el Museo del Louvre, que es una copia romana a partir de un original anónimo de un escultor griego del siglo II a.C. Los dos desnudos nos enseñan la espalda, tanto la Hermafrodita como la Venus del espejo, cosa que se agradece, y más si pensamos en su doble identidad de género, en el caso del Hermafrodita durmiente, y en la provocativa hipótesis de que el sevillano Velázquez haya querido insinuar el mismo cometido con la Venus del espejo. Una hipótesis bastante arriesgada. Fíjese que pudo ser pintada antes del segundo viaje de Velázquez a Italia, entre 1649 y 1651, o en Italia mismo, donde podría haber tomado contacto directo con la obra de Bernini y engendrarse in situ su posible y seductora influencia, y desde Italia ser enviada a la pintura a España. Volviendo al relato de la conferencia, que seguía entre murmullos apasionados y perspicaces comentarios de los asistentes, contiguos acerca del potencial hermafroditismo que habría querido sugerir Velázquez sobre la Venus del espejo, pude ver, cómo lo vemos usted y yo, el paño blanco entre Cupido y la diosa del amor, reflejado en el espejo que sostiene Eros. Y sin freno ni conciencia tomé la palabra. Había mucha gente. Para decir que el paño blanco podría representar metafóricamente la espuma, como en la leyenda de Venus, diosa del amor, que nació de los genitales del dios Urano, cortados por su hijo Cronos, para luego ser arrojados al mar. Una leyenda que nos regala en una magnífica pintura Sandro Botticelli, con Nacimiento de Venus. Obra del año 1484, el nombre griego Afrodita deriva de afo, espuma, y significa literalmente nacida de la espuma. Pero para ser sincero, en realidad fui más escueto y abrupto y dije que el paño blanco detrás de las caderas de la Venus del espejo, para mí, podría aludir a un mar de esperma, haciendo referencia al nacimiento en el mar de la Venus de Botticelli. El bochorno pasó rápido, como así el fuerte murmullo del público en la sala del edificio, que se hizo notar en un abrir y cerrar de ojos. Una observación más sobre el paño inmaculado es acerca de la posibilidad de una posterior añadidura del enigma blanco del otro lado de las caderas al famoso desnudo, luego de finalizada su pintura, y en un acto de arrojo y osadía, incorporó por voluntad propia o a petición de quién sabe quién, este nuevo elemento metafórico y perturbador, otorgando un manto de dudas e incertidumbre, y por lo cual, si fuese realmente intencionado este acto último de pintar el dichoso paño, cambiaría drásticamente el enfoque del desnudo del sevillano, ya que aún desconocemos cuál es su enclave ontológico, siendo que no tenemos acceso, como en la escultura de El Hermafrodita, durmiente del Louvre, para aseverar categóricamente conclusión alguna. Por último, y casualmente, o no, al entrar en la sala Velázquez del Museo del Prado, hoy tenemos la suerte de toparnos, ahora sí, y por qué no, con una copia en bronce del joven Hermafrodita desnudo, enclavado
como un ónfalo del oráculo de Delfos, símbolo del centro cósmico u ombligo del mundo, donde se creía que había comenzado la creación del universo. A simple vista, sigue siendo latente el intento, tal vez presuntuoso, de ser uno, el hermafrodita, en medio de la diversidad dominante. Bueno, y aquí estamos con mis queridos conductores, dos de ellos y el próximo invitado que ya en breve lo presentaremos, pero ahora lo tenemos le voy a en dar, pantalla, pero lo tenemos en pantalla. Lo presentamos en cualquier momento. ¿Cómo estás, Mache Pose y Horacio Alba? Buenas tardes. ¿Qué se cuenta, chicos? Buenas tardes, Fer. Lindísima tarde para Linda ustedes tarde. Y un saludo. Lindo lunes. Un gran abrazo a nuestra audiencia. Sí, señor. Y bueno, venimos de una semana intensa. Total. Y bueno, encantado con de mucho paseo, veo, ¿no? El despliegue velaskiano ahí que nos has compartido. Obvio. Sobre también los detalles, ¿no?, que hay detrás de una obra, ¿no? Aquello que va despertando como distintas inquietudes. Sí. Podríamos frenarnos exclusivamente en esa espalda, pero hay un elemento ahí, un detalle que... Bueno, genera todo un estudio, ¿no? Me preguntaba, perdón, ¿no? No, por supuesto. Me preguntaba, ¿no?, si esta inquietud que vos tenías de ese manto, en donde le pones un poco tu interpretación o tu teoría de que representa la espuma, ¿no? Yo me preguntaba la Venus de Botticelli, ¿no? La Venus de Velázquez. De Velázquez, perdón. Que nadie le haya preguntado. ¿A quién? ¿Por qué ese manto? ¿Por qué lo taparon? Porque esto fue... No, lo taparon, no, lo incorporaron. Bueno, lo incorporaron, pero sí. había algo antes ahí. Bueno, eso es otra interpretación. Bueno, esto es lo que yo te digo. Para mí, lo que pasa es que hacía una analogía, el que estaba dando la conferencia, de esto, que las dos figuras... En principio, vos la ves a la hermafrodita y la ves la parte trasera, después te das la vuelta, obviamente al ser una escultura la ves por todos lados. Exactamente. Pero la pintura de Velázquez solamente le ves la parte de la cola, vamos a decir, ¿no? Las caderas. Y sin embargo podés o no pensar cosas que ambiguas. Y entonces quería conectar este señor en esa conferencia esto, que fue realmente un planteo bastante, por lo menos interesante, pero no se animó. Yo de repente, él no lo vio, o creo que no lo vio. Claro, cuando vi ese manto blanco, que aparte fue pintado a posteriori, o sea que dije, bueno, acá está la clave, acá está la espuma, y digamos, y vamos a decirlo, y ya lo dije, el esperma, de lo que podría teóricamente y en una fantasía de cada uno, y eso es lo lindo que tiene el arte, que uno lo interpreta y lo puede ver de mil formas, que puede llegar a ser, no sé, una hermafrodita. Porque sí, nadie le haya preguntado en su momento. Estoy totalmente de acuerdo. No, porque si bueno, fue a posterior. Pero es que no sabemos si fue, claro, una idea de Diego Velázquez, una idea del que compró la obra, o qué sé yo, lo que del galerista o aquellos que hayan formado parte de él. De un curador, le podríamos preguntar a un curador. Obviamente que se lo vamos a preguntar, y además por ser propio del país. Pero digo, también qué interesante ver esos detalles que nos permiten ese detrás de escena, ¿no? Una situación que obviamente la espalda es lo más... digamos, atractivo, no cabe duda, pero digamos, hay un nexo ahí también con el espejo, ¿no? Y también su rostro ahí como un poco embelesado, ¿no? Pero digo, totalmente. Bueno, también qué interesante es frenarnos en una obra
que hoy también vamos a hablar de algunos artistas que visitamos, cuando no todo se presenta como en una primera lectura, ¿no? Y muchas veces, en varias compartidas que hicimos con Fer, esta digamos, posibilidad permanente que nos hace ver una obra como en el vacío, ¿no? En aquello que no se ve. Hay algo que pasa detrás de esa mirada, fascinante, o hacia dónde va, ¿no? Aparece como otro mundo que el artista, obviamente, muchas veces deja ahí como una pequeña ventana abierta. Un interrogante. ¿No? Deja un interrogante que uno, lo trata de alimentar. Básicamente, ¿no? Es poesía pura. Pura poesía. Es misterio, y el misterio es lo que atrae realmente. Porque nadie, ni siquiera los más grandes empresarios, por decir empresarios o gente que está en la industria, está en los negocios, está en lo que sea, no tienen ni idea de esta vida. Y el arte, aunque parezca mentira, te devela, o por lo menos al que le interesa, te puede llegar a transportar a otros mundos que viven dentro de este mundo, y que te lo está mostrando todo el tiempo el arte, como hace miles y millones de años existe la luz, y recién estamos viendo a ver qué pasa con la luz, y ya, bueno, pero hace miles de millones de años que está el tema. El aire está, los científicos están investigando, bueno, pero hace miles de años, ¿viste? Bueno, el arte te está mostrando hace miles de millones de años. Te muestra una historia también. Que lo que no podemos traducir en esta vida material, que bueno, o algunos vamos pudiendo hacerlo, pero bueno, es prueba y error, y eso es lo lindo que tiene. Resonó el otro día el concepto de anacronismo, ¿no? Sí, o sea, como que nos quedó ahí un poco resonando. Total. Y creo que va a ser pie para Totalmente. El próximo bloque y un poco de conversación, y vamos con a nuestra visita de lujo de hoy, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de trip hop con Massive Attack, y después les cuento un poquito de Safe from Harm. Dale, escuchemos. Vamos a 1991. Midnight rockers, city slickers.
Bueno, esto que parece sí, no, nos principio vamos de los 90, impresionante. Nos vamos de, no sé. Un fraseo de trip hop, ¿no? Claro. Primer disco de Massive Attack y bueno, esta cosa así hipnótica y rapera y callejera, ¿no? Transgresora. Empezaba todo ese mundo electrónico y bueno, y la voz bellísima de Shara Nelson que Salimos de la mística a la discoteca. pero a todo, Totalmente. pero con una estética Muy bien. bellísima. Bellísima, bueno. ¿Cuánto que hemos vivido el Vamos día? sí, tenemos aquí Un placer, un placer. Un placer total. Tenemos aquí un editor Sí. y No, comisario. paralelas. Acá se dice curador, pero yo voy a decir comisario. Me gusta más. Porque así es el término. Madrileño. Qué bárbaro. Licenciado en Filología, voy a decir tres cosas, es larguísimo su bio, pero no. Licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Edición y Publicación de Textos por la Universidad de Deusto, que esto queda al norte de España. Bilbao, ¿no? Bilbao. Es independiente. Me encanta eso. Especialista en autoedición, narrativa visual y producción gráfica. Así que le damos la bienvenida aquí al Garage del Artista a Gonzalo Golpe. ¿Cómo te va, ¿Qué tal, Gonzalo? Muchas gracias. Bienvenido a Buenos Aires, Qué Gonzalo. lindo verte aquí. Muchas gracias. ¿Y de paseo? ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires? Contanos. Ah, bueno, algo estás haciendo, me parece, ¿no? Vine a inaugurar una exposición de la Fundación La Rivière de Laura Ferro. Acá en La Boca. Lindo. Qué lindo, qué linda que es, Bueno. la sala, todo, y la gente. Y todo Buenos Aires. Qué cálido, ¿no? Ah, ¿te gustó Buenos Sí, Aires? me encanta. Pero no conocías. Sí, yo la primera vez vine en el 2002. O sea, que- Otra. Bueno, Oye. Bien. Sí, otra. Una Argentina golpeada. Otra realidad. Sí. Bueno, pero bien, ¿te gusta? Buenos Aires. Contemos a la audiencia que en Fundación La Rivière se inauguró Lana Negra Lana Negra. de Laura Ferro. Le mandamos un gran saludo también a todo el equipo de La Rivière que siempre nos reciben, nos hacen sentir como en su casa. Esto sería... Y nuestro querido invitado de hoy, Gonzalo Golpe, ha sido un poco el responsable, ¿no? De contarnos un poco, porque Comisario. Laura ha sido una alumna tuya, ¿no? Sí. Laura fui su tutor en un máster hace 5 años. Y luego después de terminar el máster, que no suele coincidir esto de terminar un proyecto, ¿no? Con terminar el máster, seguimos trabajando, nos hicimos amigos, luego yo fui padre, ella fui madre, yo me mudé a Chile y bueno, nos pasaron muchas cosas y en un momento dado pues escribió Fundación La Rivière para hacer una exposición y ahí nos pusimos ya a sintetizar, a concretar pues todo aquello que habíamos ido trabajando. ¿Qué tiempo les demandó, digamos, armar toda la muestra? ¿Es algo que se trabaja contra reloj o es algo que se va armando? No, tuvimos, depende, pero en este caso tuvimos mucho tiempo y además trabajamos, el tener demasiado tiempo tampoco es algo positivo porque puedes generar Sí. falta de tensión, ¿no? Claro. Pero no, tuvimos mucho tiempo, del orden de un año, que es bastante para poder trabajarlo. Claro. Y bueno, trabajamos de forma, la verdad, bastante ordenada, pero también bastante, espontánea, ¿no? Qué bueno. O sea, Qué fue lindo ideal. eso que acabas de decir, ¿no? Cuando hay demasiado tiempo, falta atención. ¿La atención ayuda para este proceso? Sí, sin duda. Qué bueno. De hecho, te diré que uno de los componentes habituales de cuando entras en sala a hacer un montaje es la tensión. Es muy diferente de otros espacios porque trabajas con un tiempo determinado, dependes de proveedores, pueden ocurrir cosas porque siempre ocurren cosas. Siempre ocurren cosas, claro. Igual no hay tiempo para repetirlas. Entonces ese punto que tiene la exposición es muy interesante. Totalmente, qué bueno. A mí me gustó mucho, o sea, además obviamente del carácter fotográfico de Laura, ese, digamos, el proceso de la familia, ¿no? La raíz, la huella, ¿no? Una vivencia, dejar a su padre ahí tan bien arriba, ¿no? Ese proceso de algo tan nuestro, ¿no? Que es la Patagonia, ¿no? Hay dos cosas. Uno, la especial relación que tiene la fotografía con la vida,
Claro. ¿no? Que eso es lo que determina que sea un tipo de imagen muy diferente y que te obliga a ser especialmente respetuoso desde mi punto de vista, ¿no? Y más si es tu propia familia y luego lo autorreferencial. Pero bueno, la verdad es que yo ahí puedo ayudar o puedo acompañar, pero es que Laura estaba súper bien posicionada, siempre está bien posicionada, ¿no? Una pregunta. A mí, ya sabés, porque yo estuve, en la premier, no sé cómo se dice, de los periodistas, junto a Horacio y... me encantó y estuvimos charlando un rato largo. Y te voy a hacer, no sé si una pregunta, a mí me gusta hacer preguntas incómodas. Venga. No, pero tranquilo. Tranquilo que te vamos a reventar acá. Muy bien, me parece perfecto. Pero no. Y a mí me gusta mucho la fotografía de Laura. Ahora, hay algo de documental Mucho. en esta muestra, que eso no quiere decir que sea mejor o peor. Digo, obviamente hay mucha referencia de su padre, que evidentemente lo tiene como un referente, creo yo por lo menos. Y después todo lo que es el vía va de la vida de que ha tenido ella y la vida que ha tenido sus antecesores, ¿no es cierto? ¿Rescatás eso o nada que ver? ¿O es una absoluta y total, cabal muestra de fotografía en todo su... que no sé ni siquiera si estamos hablando de lo mismo, porque por ahí para vos una muestra de fotografía es X y para mí es doble Z, qué sé yo. No lo creo. O sea, de hecho, ya en la inauguración dijiste esto de la poesía y la relación con el tiempo, y es así como me muevo. Claro. A ver, tradicionalmente la fotografía tiene unas disciplinas, esas disciplinas están muy definidas, una puede ser pues efectivamente lo documental, pero el documental hace mucho tiempo que ha dejado, mucho tiempo, de hecho no. No, claro, es que es muy joven y claro, 10 años en una disciplina que tiene menos de 200, es muy poco tiempo. Es muy poco. Pero sí ha dejado esta fidelidad, ¿no?, que tenía, o esta responsabilidad que tenía lo documental de contar, ¿no?, una historia y contarla de forma fiel, ¿no? Claro. Todas estas ideas de que la fotografía es objetiva o de que la fotografía puede tener algo que ver con la verdad o con la realidad es afortunadamente hace tiempo que es un absurdo. Buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué significa, digamos, de acuerdo, un poquito más qué sentís vos o qué significa para vos curar un proyecto fotográfico? O sea, ¿qué es lo que te mueve, digamos, te gusta la historia, te gusta ponerle una historia, darle un contenido, digamos, que acompañe la imagen? ¿Cómo surge esto de un curador fotográfico, no? Primero es como un vampiro, es decir, tú le tienes que invitar y dejar entrar a tu casa, ¿no? Si no puede trabajar. Pero yo, tal y como trabajo, lo mismo como editor y que como profesor, lo mío es una responsabilidad, es un trabajo de servicio, siempre lo ha sido. Irrigo o ayudo a irrigar con el trabajo del autor o de la autora un tejido de lo social. Entonces yo siempre lo digo, es decir, si quieres tener una obra y figurar, hazte youtuber o hazte artista. Si no, lo que trabajas, es acompañando a una persona que tiene que resolver algo a través de una obra, de una disciplina, ¿no? Y mi trabajo, evidentemente, es un trabajo en un segundo plano, tratando de ayudarle a resolver las condicionantes de cada dispositivo, un libro, una exposición, lo que sea, para que ella pueda tomar el ejercicio, ¿no?, y el control de la obra. Y perder lo menos posible en relación, porque siempre se pierde, la fotografía es un trabajo es un proceso de pérdida. En eso se parece mucho a la escultura. Entonces, desde que ves la imagen hasta que la tomas, hasta que le reproduces, hasta que la materializas, todo el tiempo estás perdiendo.
Sintetizando, quizás. Sintetizando. Exacto. Está bueno. Porque perder suena como perder. Idealmente, pierdes de la idea. Perfecto, Pierdes de la idea. Gonzalo, Sí. perfecto. No, Síntesis, sin duda. Pero síntesis en el sentido de que vas quitando velos. escombros. Sí, velos, velos. ¿no? Elisión y compresión, Claro, para mí, que claro, es poesía, es decir, decir lo más posible con lo menos posible, sin que parezca que hay una gran cantidad de energía puesta en ello, que la hay, pero no lo parece, ¿no? Tiene el sentido de la gracia, el sentido de la gracia. Sí, ¿Qué es lo que hace que te entusiasmes con un proyecto? Es como que decir, bueno, ¿te gusta? ¿Por dónde entra un proyecto? Me tengo que creer al autor o a la autora. Okay. Si no, no entro al juego. Lo bueno que tiene ser independiente es que ya no tienes por qué, es decir, eres un matado, no te da para... No, estás vos y lo que vos querés hacer. Claro. Gonzalo, bueno, una pregunta en el proceso, ¿cuánto había de fotografiado, más allá de lo histórico, ¿no? Que había parte de su familia, hay algo también hay un registro también fotográfico de la cabaña y demás? ¿Qué es lo que viste vos y qué es lo que se produjo después? ¿O ya estaba todo el material existente que vos empezaste como a decodificar o elegir o elegir juntos o a procesar juntos? Es todo a la vez, es decir, generalmente lo que se hace es un proceso de conceptualización, se entiende un poco de forma previa a través del lenguaje verbal, a través del trabajo con campos semánticos, con ideas de alguna fuerza. ¿Qué estás trabajando? Pues estás trabajando, yo qué sé, una tensión entre una industria familiar y tu lugar en ella, ¿no? Como parte de esa industria, pero también parte de esa familia, por ejemplo. Al ser un tipo de negocio, que es el negocio de la lana merina, hay una dimensión histórica, porque en este país pues ha sido muy importante. Luego hay una dimensión política, porque ocurre en la Patagonia. Claro. Entonces van ocurriendo toda una serie de dimensiones, ¿no? Que van superponiéndose, a veces chocando. Entonces siempre tienes que tratar de que sea la autora la que vaya posicionándose, entendiendo, modulando distancias. Claro, si al final es una modulación de distancias. En definitiva, como ayudarla a que tome forma su obra y sea bien interpretada o contada o lo que fuera, ¿no? Sí. Bien. El otro día estaba hablando, por supuesto, con Laura Ferro, que quiero decirle a la gente que nos está mirando, que el comisario, obviamente, es nuestro invitado, Gonzalo Golpe, que la muestra es en la Fundación La Rivière, en Caboto 564, en La Boca, desde el 22 de agosto hasta el 25 de octubre. Bien. Laura Ferro es la artista, y Gonzalo Golpe es el comisario, curador, si quieren, esto que lo otro. El otro día me decía que Laura, que también ella está haciendo, en parte de una larga charla, que está haciendo todo este trabajo, o lo menos piensa que lo está haciendo, para como ir sacándose mochilas, pero no de estorbo, cuidado, de liberarse un poco, no sé por qué, bueno, tendrá sus historias, y eso me interesó un poquito, ¿no? Y también como es mujer, y que esto es un trabajo, el tema de las ovejas, de la lana merino y de lo que todo son trabajos de hombres. Y ella está, me pareció interesante ese protagonismo, ¿no? Sí, esa no contradicción, sino complementación entre el hombre y la mujer, cuando la mujer en ese caso obviamente tenía que ver, pero no en el trabajo, sino quizás en la casa, en esto que el otro. Y ella, en cambio, es una protagonista de la imagen de todo lo que ha pasado en su vida y en la vida de los padres, del padre, de la madre. Qué interesante eso, ¿no? Se quiere sacar un poco de encima todo, pero de una forma de arte. Qué lindo, ¿no? Eso también.
A ver, bueno, yo no sé vosotros o vosotras cómo trabajáis, pero yo creo que la necesidad de alguna manera de expresarte a través de lo que conocemos como una disciplina artística viene de un conflicto. Pero conflicto no en el sentido solo estrictamente negativo. O sea, es algo que necesitas desenredar, que necesitas recolocar, que necesitas de alguna manera entender y que además muy probablemente aceptas que nunca vas a llegar a resolverlo ni a entenderlo del todo. Eso es lo bueno que tiene el arte, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Claro. Dejar más preguntas que respuestas, ¿no? Fundamental. Y no dejar, o sea, la idea de no llenar. Nosotros en Occidente estamos muy acostumbrados a llenar las cosas, ¿no? Que están vacías, ¿no? Llevamos muy mal este vacío, ¿no? Cuando el vacío es un generador del movimiento. Totalmente. ¿No? Acá lo hemos hablado mucho, pero mucho. Estamos de acuerdo, bueno, yo estoy de acuerdo y supongo que también los chicos, de lo que, bueno, las culturas orientales, obvio, el Shansai, que no estoy hablando de la copia ni de la... sino que el Shansai en el sentido de que el arte permanente... reinstalar, reinventar. Sí, y que la identidad es transitoria y el arte es permanente. Entonces, vos empezaste un cuadro, ponele que seas pintor, y yo lo seguí, y no está mal, yo no soy un falsificador tuyo. Ese concepto no existe. Platón, por supuesto, ya lo puso como diciendo nosotros, los pintores, los escritores y todo el resto que está pintando una cama, dice, no, perdón, las ideas son las primeras, ustedes son unos copiadores. Ya dijo... Nos empezó cagando a todos. No sé, empezó cagando, pero ya diciendo, ustedes... Sí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Estamos y desde él nos han cagado todos, nos ha cagado Descartes, luego... Sí, obvio, sí, claro. Pero todo tiene que ver, claro, todo tiene que ver con el, o sea, la separación entre el cuerpo, de alguna manera, y la mente, que eso es por donde empieza un poco el problema, ¿no? Una separación bipolar y el predominio efectivamente de la razón, de una razón que es de alguna manera equilibrada con el principio. En el principio fue el verbo, el logos, Jesucristo. Entonces, claro. Ya la razón, el logos, el verbo, Jesucristo, pues vaya ensalada, ¿no? Vaya ensalada. Y aparte, bueno, la razón está un poco, ¿cómo te puedo decir? Está un poco enredada en la práctica de la vida, ¿o no? ¿Entendés lo que digo? O sea, no sé si lo dije bien. Es servicial la razón a cómo nos acomodamos en esta vida. Es pensar. Bueno, pero pensar, imaginar también es, si querés pensar. Y imaginar, por ahí imaginás algo que no tiene nada que ver con este mundo, o por lo menos con esta época del mundo, y te van a decir que sos un loco. En cambio, si sos un tipo razonable y que usás la razón para esto, es diferente, ¿entendés? La razón se utiliza para maniobrar en este mundo, para cosas prácticas, para conseguir este móvil, para conseguir... Claro, instrumental. Claro, no, pero si es que es así, ese es el principio del programa, por ejemplo, la imaginación. La imaginación, tal y como nosotros nos han educado en ella, siempre es sospechosa de algo, ¿no? O sea, de alguna manera la imaginación, hasta cierto punto, parece que se confunde con la fantasía, ¿no? Entonces es esto que tiene un poder de seducción y que te puede llevar a cosas que son falsas, ¿no? Pero falsas porque el que dice que son falsas... perdón, lo voy a decir, tiene cagazo de que a lo desconocido. Obvio. Entonces no puede controlar lo desconocido. Tiene que ver con el control, porque la imaginación, antes que nada, es una potencia disruptora. Claro. Entonces, eso tiene que ver, pero si eso está muy, muy, lamentablemente, o sea, es muy fácil de explicar, ¿no? O sea, lo que tenemos es, o sea, para empezar, lo que es la razón en nuestra lengua tiene que ver con el discurso, entonces avanza como una flecha. Nosotros tenemos el pasado detrás, el presente es lo que vivimos y el futuro está adelante. No todas las lenguas operan así, ¿eh? Por ejemplo, el hebreo tiene el pasado delante porque es lo que puede ver y el futuro detrás. Lenguas africanas son lenguas que gestionan el tiempo, el aymara también. El aymara que hablamos el otro día. Aymara o aymará, pero bueno, aymara vamos a decir. Entonces, en este punto que hay una idea en Después de Babel que es maravillosa, de Steiner, donde te dice, vamos a ver, ojo,
independientemente de que el lenguaje sea innato o no en los seres humanos, con el lenguaje y con la gramática hacemos algo que es maravilloso. Que es nuestra lengua, hace algo que es maravilloso, que es nosotros tenemos los subjuntivos, tenemos el infinitivo y tenemos las formas verbales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el easy, es decir, el if, lo que te permite es, estamos en una línea de tiempo donde parece que las cosas, por ejemplo, en un régimen fascista, las cosas son lo que son, en Fahrenheit 451 las cosas son lo que son y punto, pero el tener la posibilidad de alumbrar un ¿y si esto no fuese todo? Claro. De repente agarras y se vuelve cuántica la cosa y aparecen líneas de tiempo diferentes solo por una forma verbal. Multiversos solo por una forma verbal. ¿Qué aparece ahí? La esperanza. Claro. ¿Qué aparece ahí? La alteridad. Solo por una forma verbal. Entonces, nuestra gramática nos permite escapar de esta línea de tiempo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente la línea de la ciencia es bipolar, es o lleno o vacío, o son unos o ceros, o es blanco o es negro. Pero eso tiene que ver una dimensión cristiana. Te quiero decir una cosa, el lenguaje en realidad también, lo que yo te estoy siguiendo paso a paso, creo que te estoy entendiendo, pero el lenguaje también es un punto o una línea de apoyo para entendernos, vos y yo, y para estar de acuerdo en algo. Tal vez que sea justamente eso, pero eso, lo que acabas de decir, estaba antes también. Como cuando yo te dije que el sol está antes. Ahora lo vamos entendiendo, ahora sabemos que el sol, y no quiero entenderme, pero el sol no calienta la atmósfera. Claro. No, del sol son 8 minutos a la Tierra, pero digamos, vos vas por el espacio y no está hirviendo el espacio. Es genial. ¿Por qué? Porque lo que atraviesa son radiaciones, y la radiación va y no nos va calentando este espacio. Sí, pero cuando llega a vos, por ejemplo, Horacio, ahí vos sentís el calor del sol. Es un fenómeno. Pero bueno, pero eso existió siempre y ahora lo vamos como nosotros como racionalizando, ¿viste? El mito es una protociencia, ¿no? Al final, es cómo funciona. Pero lo bonito de la poesía, porque parece, la poesía es bastante complicada en términos de palabra, como la ética, porque parece que te predispone, ¿no? Alguien que habla de ética es que tiene que ser ético y eso, ¿no? O la poesía lo mismo, ¿no? Pero la poesía lo bonito que tiene es que no ha de renunciar a ser una cosa para poder ser multiplicidad de cosas a la vez. Claro. Cuando el discurso y la palabra razonal o es una cosa o es la otra, y siempre ha sido una dirección, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre digo que todos y cada uno de nosotros tenemos la potencialidad de ser poéticos, pero para ser poético es como la ironía, es decir, la ironía o la pillas y modulas irónicamente tanto tú como la persona que está recibiendo ese comentario irónico, o si no acaba probablemente violentamente. Enojándote. Claro. Sí. Y no se realiza la ironía. El proceso. El absurdo lo mismo, el delirio lo mismo, cualquier desplazamiento entre significante y significado lo mismo. La poesía lo que quiere decir es que no existe la poesía per se. Para que yo emita algo poético y tú lo recepciones poéticamente, es decir, en esta multiplicidad de sentidos, tú tienes que funcionar poéticamente. Bueno, es obvio. Bellísimo. No sería ni más ni menos que ponerle palabras a lo que uno va sintiendo, o sea, encontrarle la palabra adecuada. Es donde se alimenta la poesía. Se alimenta la poesía, claro. ¿no? Y fotográficamente hablando, con una distancia focal angular para tener mayor amplitud y tener la mayor cantidad de horizonte posible, ¿no? Sí. Porque de eso se trata. Bueno, ¿no? Eso también es efectivamente una dimensión poética a la hora de algo físico o mecánico en el caso de la cámara. Totalmente. Vamos a una musiquita un poquito y volvemos para el cierre. Sigamos con esto, dale. ¿Qué les parece con Rain Down Love? Dale. De Freemasons, y ahora les cuento un poco de qué se trata. Escuchemos. Shine back, sunshine.
Buenísimo, aquí estamos Rain down, de love. nuevo, bueno, en el Garage de Artista, para los que acaban de sumarse, con Gonzalo Golpe, un comisario español, madrileño, disfrutando de una charla exquisita, por supuesto. Bellísimo. Y no olvidemos Lana Negra en Fundación Larivière. Sí. Ir a ver la muestra de Laura Ferro. Que, Exactamente. bueno, hablando de un poco lo que estábamos hablando recién, Sí. también el antagonismo de presentar la lana negra, ¿no? Que es el desperdicio, ¿no? Claro. Así que hay muy interesante, ¿no? Como todo esto Sí. que tiene que ver con que la industria consume otra cosa y, bueno, esa nube, ¿no? Esa decisión de abrazar aquello que se tiraba, ¿no? Lana negra, oveja negra, con la dimensión moral cristiana que tiene esta idea, ¿no? De mala pécora, de la Ahí oveja está. negra de la familia, Claro. que en Sí. función es Claro. lo desobediente o lo que no puedas controlar. Bien. ¿No? Y con esta idea efectivamente de estar controlando, queriendo controlar siempre los destinos sobre todo de las mujeres, ¿no? En este sentido, pues evidentemente cuando uno piensa en oveja negra o en la mala pécora o en la lana negra, que ellos le llaman la mala palabra, tiene esta dimensión siempre de ruptura, ¿no? Lo femenino yo creo que está ahí metido como evocación, ¿no? Pero Sí, también, es más cultural. también directamente cristiano. Sí, sí, sí. Sí, Totalmente. Le mandamos un gran saludo ¿A quién? a Ah, Gaspar Carvajal, a Felisa, a Clarisa, a por todo el supuesto. equipo, ¿no? Maravillosos, Gente maravillosos. de primera, De primera. muy Que un nos gran han- saludo para nos ellos. han tratado como duques y bueno, así que un beso a todas. Y bueno, acá yo me leí todo esto, perdón, Lo de lana negra. lana negra. Subrayaste algo, hay Fer, muchas interesante, ¿no? sí, Lindo, bueno, sí, hablaste de la quiromancia, de la línea de vida, que me encantó. Dice, se nace y hay un párrafo, somos chiquitos los Sí, párrafos, sí, no tenemos tiempo, pero bueno, se nace y escribiste, Gonzalo, se nace y se muere hilando. Y como quiera que la vista se va perdiendo con los años, llegará un momento en que habrás de confiarte al tacto. A esto le llaman abrir los ojos de las yemas. Qué lindo que es esto, ¿eh? Esto es de Elvira Espejo Aica, que es maravillosa, que es Me encantó. la directora, bueno, es músico, artista, Sí. la directora del Museo de Etnografía de La Paz, y tiene un libro maravilloso sobre los cuidados de las mujeres, y Wow. habla de las mujeres patagónicas y de los textiles, Ah, ella habla de eso. y es maravilloso, sí. Qué bueno. Básicamente lo que te dice es que efectivamente estas mujeres no es que nazcan, pero se pasan la vida hilando. Claro. Sabemos que el primer sentido que se pierde es la vista, vista. pero ellos van a seguir hilando, con lo cual les enseñan de alguna manera a abrir los sentidos Qué al tacto. increíble, Al tacto. eso es fantástico. Qué Muy linda, bonita esa qué idea. linda poesía, linda metáfora también, ¿no? Dice en otra línea, dice, tal vez Emilio, es el padre de Laura. La fotógrafa, pensaba en eso cuando le dijo a Laura, su hija, que la lana tiene la capacidad para volver a ser lo que fue. Es genial. Y la última oración, ni siquiera párrafo. A mí, decías vos, y lo escribiste aquí muy bien, a mí me gusta imaginar que es de nuevo pasto. ¿El qué? La lana. La lana. Claro. Es excelente. Todo esto tiene que ver con la idea de lo patagónico, que también explica muy bien Elvira, a ver, ellos ven como un todo. Es decir, la oveja no puede ser sin el pasto. Claro. Y el pasto no puede ser sin el agua. De hecho, una de las cosas que dice que es muy bonita es que hay pastores de nubes. Entonces, cuando nosotros Guau, vemos una qué nube, lindo. ¿no? Que es esa nube pesada de lana negra, Mm. también podemos tener pues, la idea, ¿no? La nube es lo más abstracto. Sin embargo, lo más abstracto hoy en día, por ejemplo, es la nube de Amazon, ¿no? Pero de abstracto no tiene nada. Claro, Al final claro. son centros de datos, es energía consumida, bueno, Claro, un montón de claro. cosas, ¿no? Entonces, cuando ellos ven un jersey terminado, no están viendo como nosotros el resultado, sino están Claro. viendo una parte de un proceso que es un ciclo. Claro. Interesante. De hecho, son sujetos. Las prendas de vestir dentro de esta cultura son sujetos, no son objetos. Objetos. Sí, eso Qué es lindo. maravilloso. Qué- Bueno, eso Está invertido. eso lo sentían los chamanes en toda la vida y en todas las épocas, ¿no es cierto? Sentían que son seres
los que nosotros llamamos también objetos, ¿no es cierto? Es fascinante. Quería, antes de cerrar, de saludar, de darle las gracias, seguimos en la esquina, de darle las gracias a Gonzalo, que vamos a, la próxima vez, vamos a tener unos minutos finales, compartiéndolo con, por supuesto, con nuestros invitados, una sección mántica u oscura. Qué lindo. Mántica significa un conjunto de prácticas mediante las cuales se trataba de adivinar el porvenir en otras épocas, por supuesto, ¿no? Así que hay muchas cosas de oráculos, de cultura griega, de libros sagrados, de profecías, de premoniciones, Nostradamus, los cuentos más extraños, paranormales, historias, bueno, Jacobo Greenberg, visiones extraoculares, premoniciones, tantra, culturas exóticas, bla, bla. Tengo acá, mira, tengo ¿cómo es 1, 2 y 3. Mirá, todo esto no los quiero aburrir, pero bueno. ¿Cómo es el ejercicio que tenemos? Hay que trabajar. El ejercicio, ¿sabes cuál es el ejercicio? Terminar el programa, porque no van a rajar, son y 59. Bueno, gracias, Gonzalo, por la visita. Gracias, un placer, honor, Gonzalo. Buenos Aires, igualmente. Que tengas buen viaje a tu querida Chile, donde estás viviendo, y bueno, espero verte pronto por aquí, por Buenos Aires, y a tomarnos un café, a comer, o mismo a venir aquí a la radio. Claro que sí. Porque tenemos muchas cosas, me estoy dando cuenta, y muy interesantes para charlar. Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con My Vision. Ok. De David Lee Shakata. Muy bien. Así que tenemos un cierre a todo, a todo music. Bueno, y por supuesto que nos vemos el próximo lunes aquí, de 19 a 20, aquí en el Garage del Artista. Por Fernando Quirós. Like I just can't keep it, it's deep within me, and I know that it's out of control. Can you see my vision of a red hot summer in white? When love was the feeling, there's no indecision. We were turning that key inside to get in the moment. I just can't keep it, it's deep within me, and I know that it's out of control. Can you see my vision of a red hot summer in white? When love was the feeling, there's no indecision. We were turning that key inside to get in the moment. Can you see my vision of a red hot summer in white? When love was the feeling, when love was the feeling, when love was the feeling, when love was the feeling. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. CDI Films presenta en la Argentina la historia de Ian, un inventor con un gran talento, muchas dificultades para patentar sus creaciones y una enorme habilidad para falsificar billetes. El problema comienza cuando un gángster se fija en él.
basada en un caso real. Una vez más, el gran cine francés nos entrega un policial a su medida, con la dirección de Jean-Paul Salomé, el caso que durante más de una década desconcertó a la policía francesa. El caso de una falsificación sin precedentes. Llega a la pantalla grande la vida y obra de Jan Boyarsky, el gran falsificador. Un film de Jean-Paul Salomé. El gran falsificador. Sensacional estreno, solo en cines.